en el que hemos insistido de alguna manera, pero porque realmente nos llama la atención cómo en estos momentos se ha vuelto una moda entre los adolescentes y muchas veces avalada por los adultos, tal vez porque no conocen los riesgos, pero acá estábamos acordándonos que cuando nosotros éramos adolescentes, tal vez hace bastantes años, no se ríe en casa, pero era un disvalor, estaba mal tomar alcohol, sabíamos que era un papelón emborracharse, las mujeres obviamente más que los varones en ese momento. Bueno, habrá sido un cambio cultural, en ese sentido creo que no es bueno que nos haya llevado a todos en estos momentos a creer que los adolescentes pueden tomar alcohol. ¿Por qué no pueden, Roxy? Volvé a contarnos cuáles son los riesgos para la salud. Hola, Dani, ¿cómo te va? Vamos a estar insistiendo con el tema. Vos sabés que somos bastante insistidores con el alcohol y los adolescentes, porque antes de los 25 años su cerebro no está totalmente conformado. Entonces, este consumo de alcohol antes de los 25 les puede generar daños cerebrales irreversibles. Y esto de las previas, que van a las casas, toman alcohol, esto no es bueno y los padres tienen que ser ajenos a esta situación. Bueno, Roxy, de lo que vamos a estar hablando con Sergio Zaraco es sobre los riesgos del consumo de alcohol, así como nos dice Roxy siempre, antes de los 24 años el cerebro no está lo suficientemente conformado como para poder afrontar las consecuencias del alcohol. Te escuchamos, Roxy. Sí, bueno, ahí estábamos, Dani, con el audio. Bueno, esto que te decía, antes de los 25 el cerebro no está conformado y estos daños en el cerebro son irreversibles por este consumo de alcohol en los jóvenes. Vamos a hablar con Sergio Zaraco, director del Observatorio de Salud Pública y Problemáticas del Consumo de la UNCUYO y jefe del Departamento de Toxicología. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, un gusto. Bueno, decimos que los chicos no tienen que consumir nada de alcohol. A ver, ¿cómo es esto? Uno ve en las etiquetas de todas las bebidas alcohólicas prohibida la venta a menores de 18 años. Sí. Esto es una disposición desde el Ministerio de Salud, que claramente es lo que se conocía para esa fecha, que el cerebro estaba en desarrollo. Hoy conocemos a través del avance en las neurociencias, sobre todo después de los años 90, porque antes no teníamos muchos estudios del desarrollo neurológico, porque los estudios que se podían hacer los chicos recibían mucha radiación, con estudios rayos X o lo que era una resonancia, una tomografía computada. Desde el advenimiento de la resonancia nuclear magnética se pudo avanzar en estos estudios y hoy sabemos perfectamente que el cerebro tiene estos procesos de maduración que culminan alrededor de entre los 20 y 25 años de edad. Es decir, que toda aquella sustancia que impacte sobre el cerebro va a tener consecuencias muy importantes en lo que hace a las capacidades cognitivas, intelectuales y de comportamiento de la persona. ¿En qué parte del cerebro estaría afectando a los Específicamente chicos? el área prefrontal. El cerebro hipocampo tiene todo un desarrollo. En ese cerebro prefrontal está el hipocampo, está el centro de recompensa. Ahí es donde está el control de impulsos, el comportamiento, el juicio crítico, pensamiento abstracto, el área cognitiva e intelectual. Es realmente donde está nuestra presencia humana en el cerebro, que nos diferencia de áreas más primitivas o inferiores que tiene el resto del reino animal. El hecho es que cuando yo consumo alguna sustancia que impacta sobre el cerebro, esto va a tener una trascendencia en lo que hace específicamente a estas cualidades que tienen que ver con el desarrollo del pensamiento, que tienen que ver con el control, que tienen que ver con la conducta. También. Sobre todo aprendizaje, memoria y demás, que ahí se van a ver deterioradas. Por eso es tan importante tener en claro que este cerebro no tiene que ser expuesto a ninguna sustancia psicoactiva, entre ellas la que más prevalencia tiene el alcohol, donde hoy sabemos que los adolescentes en Argentina, 7 de cada 10 ya han consumido alcohol. Bueno, eso sería lo ideal, que los chicos no consuman nada, pero no se da así. Sobre todo los menores de 25, las previas en la casa, en donde no saben consumir, producen mezclas, se emborrachan y ellos sienten que se desinhiben y se divierten un poco más. Y a esto tenemos dos aspectos importantes. Uno, el impacto que sabemos que el alcohol genera en este proceso madurativo entre las sinapsis, las conexiones entre neuronas y la formación y transmisión de células del sistema nervioso que terminan siendo neuronas. Por eso es tan importante que esta abstinencia de alcohol tiene que estar presente desde el momento del embarazo,
alrededor de la semana 12 de embarazo ya empieza el desarrollo del sistema nervioso central. Por eso un mensaje claro que tendría que estar y que ya en muchas bebidas trae la imagen, es que durante el embarazo ni una gota de alcohol, porque va a afectar este proceso madurativo. Y sobre la adolescencia se suman dos aspectos. Por uno, que afecta este fin de maduración que tenemos, que tiene que ver con las capacidades para el futuro éxito académico, educativo o laboral. Pero por el otro lado son mucho más vulnerables. Claro. ¿Por qué? Porque tienen un hígado que también no ha culminado su proceso madurativo, su peso es menor, por lo tanto a menores dosis de alcohol que un adulto van a presentar los efectos agudos, que esto se va a traducir por esta acción que tiene el cerebro prefrontal, donde está el control de impulsos, en un comportamiento más desinhibido. Entonces esto puede terminar en situaciones de violencia, en situaciones de conductas de riesgo, como por ejemplo sexo no seguro, porque van a predominar los aspectos más instintivos, en donde uno va a dejar de todo lo que aprendió o todo el aspecto cultural queda inhibido a través de esta acción, y que hoy vemos, por ejemplo, un aumento considerable en distintas enfermedades de transmisión sexual o accidentología. Esto es lo ideal, el no consumir, pero los que nos están viendo de la casa dirán, ¿no pueden consumir nada, ni un poquito de Fernet, nada? A ver. La recomendación ética que debemos dar desde el área de salud es que ni una gota de alcohol por debajo de los 21 años, que sería un valor intermedio. Lo ideal, como bien decías, es por lo menos por debajo de los 25. Estados Unidos y varios estados en Europa están llevando a esta edad a 21 años, porque se ve el impacto que tiene en lo que hace a este proceso madurativo. Y que hoy lo vemos a veces traducido, porque cuando este consumo de alcohol se da desde el embarazo y el consumo que empieza alrededor de los 13, 14 años de edad, se va a ver afectado en los éxitos educativos, sobre todo en las áreas matemáticas y lingüísticas, en que se vemos las pruebas a aprender y demás son las que más están deterioradas, casi en un 50%, que condice con este porcentaje de consumo. Bueno, usted lo dice sobre todo porque desde el observatorio realizan estudios abocados a esto, y esto es así. Digo, los padres también tienen que entender, no tienen que ser ajenos de esta situación, porque no es una diversión el que los chicos consuman en las previas en las casas. Digo, no hay que ser cómplice no es de seguro, esto, no es seguro que consuman en la casa, porque le estamos dando una sustancia que para esas edades es de altísimo riesgo. Mire usted. En un adulto sí tenemos que hablar de este consumo responsable, que no salir y conducir el vehículo bajo el efecto del alcohol o estar en un ambiente de control. Pero si están por debajo de estos 18 o 21 años de edad, lo importante es que no se debe consumir alcohol. Hay otras formas de divertirse mucho más seguras, pero vemos que esto atraviesa nuestra sociedad con un sinfín de eventos que vemos los fines de semana y que cada vez son más prolongados porque arrancan los jueves, en estas conductas de riesgo y en lo que vemos a nivel educativo, en los colegios secundarios y en las universidades, con este baja del rendimiento, que hay una relación directa. Entonces, el mensaje ético desde el área de salud, lo más importante es que si estás embarazada, ni una gota de alcohol. Y por supuesto, si en la época de lactancia, niñez y adolescencia, tampoco tiene que estar presente si queremos tener éxitos a futuro en la edad adulta, porque esto también se traduce en distintos hábitos, ya que cuanto más temprano se consume alcohol, más riesgo hay de generar una dependencia o ingresar al consumo de otras sustancias. Para ir cerrando, bueno, usted decía esto del consumo de alcohol, y vamos a resumir todo lo que estamos diciendo en las siguientes plaquitas, esto que decimos, que los daños irreversibles que causa, más allá esto del cerebro, ¿sí? Decimos, accidentes automovilísticos, que esto lo vemos cotidianamente los fines de semana. Sin duda. Sin duda. Caídas, ahogamiento y otros accidentes, el suicidio, digo, los chicos entran en un estado de depresión, de angustia. Que eso genera de estos periodos y áreas cerebrales específicas, cuando dejan de consumir, hacen cuadros depresivos y aumenta más la ideación suicida y estos riesgos. Bien. Violencia y homicidio, esto por también lo vemos. Por el efecto desinhibitorio, y si vemos la mayoría de los homicidios está en relación directa a la presencia de alcohol en fiestas o reuniones, que ante una reyerta o una discusión donde puede terminar
en un empujón o en un insulto, a veces termina en un acto más violento, no controlado, y en una lesión que puede terminar en homicidio. Ser víctimas de delitos violentos, muy relacionado con el anterior, y Exacto. después lo que usted decía, el comportamiento sexual de los chicos y el aumento de la transmisión sexual, cambiamos la plaquita, el aumento de infecciones de transmisión sexual, que esto nosotros hace un par de días atrás hicimos un informe acerca de el aumento de estas tipo de enfermedades, embarazo no deseado, agresión sexual o violación. Bueno, esto es cotidiano y que se ve permanentemente los fines de semana, sobre todo en los boliches. Que puede ser totalmente prevenible, evitable, Totalmente. teniendo este concepto y que los padres tienen que entender, porque hay una muy baja percepción de riesgo. No es divertido. Claro, los es padres de no tienen riesgo. esa percepción de riesgo. Se comparan que los adolescentes ya son adultos. Y esto no tiene que ver con una cuestión de madurez en cuanto a que saben cuánto tomar o cuándo parar, sino tiene que ver con una cuestión anatómica de desarrollo y que así como un bebé no puede empezar a comer carnes porque todavía no tiene su formación digestiva y su riñón maduro, un adolescente no puede tomar alcohol porque aún no tiene terminados los procesos madurativos cerebrales. Entonces esto es clave. Seguro. Bueno, y para cerrar, consejo a los padres, ¿cuándo empezar a hablar del tema y cómo hablarle? Esto hay que hablar desde el séptimo grado. ¿Por qué? Porque el consumo ya empieza alrededor de los 13, 14 años. Hoy se han impuesto modas que son altamente peligrosas para nuestro riesgo. Acá fundamentalmente vemos que en un 15 ya el alcohol está presente. Esto Sí. tenemos que volver a recuperar la salud del cerebro de nuestros adolescentes porque va a impactar seriamente en los resultados que estamos viendo a nivel educativo. Entonces, el trabajo fundamental que tenemos que hacer es volver a construir esta percepción de riesgo. En esto viene trabajando distintos países del mundo, del otro lado de la cordillera, Chile, en Europa, tratando de volver otra vez a proteger este proceso que es tan importante para que podamos tener adultos saludables y con un cerebro plenamente pensante. Y no hemos hablado de las adicciones, de la adicción que después esto genera. Que tiene que ver con el alcoholismo. Claro, con el alcoholismo. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. No, un gusto, por favor.